Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Iñaki de la Torre. ¿Se dan cuenta de que los verdaderos protagonistas de este verano están siendo los pueblos? Ni los fuegos, que acabamos ahora mismo de hablar de dos, ni las vacaciones, los pueblos y sus vecinos, esos son los protagonistas. Los paletos de ciudad nos pasamos el invierno hablando del precio de la carne, del pescado y de la leche, del pan, de las verduras o de las frutas, porque eso hay que ver, estropea nuestras sofisticadas previsiones económicas. Y no nos damos cuenta de que en realidad en esos meses también estamos hablando de los pueblos, porque ¿de dónde nos hemos creído que sale todo eso si no es de explotaciones agrícolas atendidas por agricultores de pueblos y aldeas? Opa, yo viajé en corra, pasa guarrilla, hoy pasa guarrillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una potra, ahí con su potrillo. Luego nos preocupamos de otras cosas muy de ciudad, el precio de la vivienda, y entonces pensamos en irnos a vivir a los pueblos porque allí todo es más barato y se vive mejor. Eso sí, allí no hay muchos de los servicios públicos y privados de los que tanto nos gustan a los de la ciudad, porque cuando hay que hacer carreteras para llegar a ellos o cuando hay que promover la formación y la actividad económica en esas zonas, les decimos que se vengan a las ciudades a estudiar y a montar negocios. No me llames iluso, porque tenga una ilusión de que por el bien de los niños del mundo seamos más listos que el hambre y me quiten la razón. No me llames iluso, porque tenga la ilusión. Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego y con el tuyo me toca el cupón. Buenas tardes y bienvenidos a todos a La Ventana. En breve recibiremos a alguien que no es un iluso, sino que nos va a demostrar que el campo y los pueblos son no solamente no son el pasado, sino que deberían ser el futuro y que por eso hay que cuidarlos en vez de dejar que se quemen y abandonarlos a su suerte. Matías Vallés en Radio Mallorca, buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Matías es director adjunto del diario de Mallorca y Arturo Lezcano, periodista desde Galicia. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un gusto saludaros a los dos. Habéis oído las últimas noticias, otra vez incendios, otra vez el campo y otra vez los pueblos. Siempre. Sí. Sí, yo estoy todavía con toda esta bucólica, ¿no? La vida del campo, el Beatus Ille, pero creo que hay que aceptarlos con sus limitaciones. Has dicho una cosa muy, muy curiosa, que es lo de las carreteras, ¿no? Hay que poner carreteras. Aquí en Baleares se decía una frase, y supongo que se dice en toda España: nos han puesto una autopista, ¿eh? Nos van a poner una autopista. Entonces, claro, te ponían la autopista, venían los coches consiguientes y los miles de personas que iban a vivir a tu alrededor y que te iban a hacer la vida imposible, ¿no? Es decir, yo creo que el pueblo debe aceptar sus limitaciones, y lo contrario también tiene un nombre, se llama urbanización, se llama gran urbe, se llama metrópolis. En Galicia también sabéis mucho de carreteras pequeñitas, de pueblos aislados. Es que precisamente me salía la risa casi nerviosa, porque de momento, y cruzamos los dedos, en este mes de agosto no respetan en Galicia, pero no ha sido así. Además, en Galicia ya sabéis que empieza más tarde la oleada de incendios normalmente, en septiembre, incluso en octubre. Tenemos 30.000 núcleos de población y una forestación muy grande, además con especies como el eucalipto, que ya sabéis que ayudan en cierto modo a la propagación de incendios, pero yo creo que le podemos dar vueltas sobre lo mismo y todo lo que estamos hablando siempre, pero desde luego tenemos que enfrentar eso que dice Matías, que hemos construido donde no se debe y pocas veces se pone el foco en eso, y ya nos pasó con la Dana, ahora es el fuego, y esto va a haber que convivir con esta era de fuego, esa era del piroceno que llaman los expertos, y convivir también
también tendrá que ver pues con revertir, obviamente, el abandono rural, dejar de enfrentar, como hacen ciertos políticos, al ecologismo con la gente del rural y muchísimos otros ejes que seguro que, bueno, que siempre en agosto volvemos sobre lo mismo, pero que ojalá se reprodujera a lo largo del año estas conversaciones. Es que hay un concepto del incendio, Iñaki, que es que la sensación de derrota que nos transmite. O sea, este verano lo llevamos ya como una sobrecarga, incluso quienes, como dice bien Arturo, no hemos tenido la suerte de que no nos ha golpeado personalmente. Imaginemos simplemente lo que es una evacuación o un confinamiento, ¿no? Frente a eso todo es un lujo. Pero esta sensación de que nos está derrotando. Yo después de contemplar intensivamente, porque lo hice los incendios en Madrid, por aquello de que cuando es en Madrid siempre es como si se quemara toda España, ¿no? El sentimiento de la capital. Ahora veo estampas de fuego y tengo que retirar los ojos de la pantalla. Es decir, es una cosa que ya me afecta incluso psicológicamente. Luego hay otra cosa que se ha dado en los incendios de hoy, que están ahora mismo vigentes, que es el incendio provocado, que también lo hemos aceptado como una cosa de decir, bueno, pues el incendio es provocado. O sea, el daño que supone el incendio provocado es que es peor que un atentado terrorista, es una cosa de una dimensión estratosférica que tampoco se afronta suficientemente. Y la tercera faceta que ha debutado, lo hemos escuchado en el boletín ahora de las 4, es que la gente, el ciudadano generalmente de las zonas rurales, empieza a estar enfadado y un poco harto de los políticos y ya pues está alzando la voz en grito, ¿no? La cosa está siendo ya de una cierta gravedad. Con uno de esos ciudadanos vamos a hablar en muy poquito, pero primero vamos a ver cuál es la última hora. Antes de pasar a la parte de la esperanza que os decía y que les decía antes a los oyentes de La Ventana, vamos a hacer una última hora de cómo va el incendio en la comarca de las Urdes, que ha arrasado, si yo no me equivoco, 2.200 hectáreas y que en el momento ahora mismo está preocupando la cabeza noroeste del incendio, que avanza hacia Cerezal y Nuño Moral, donde el fuego se ha resistido a los esfuerzos de los equipos que trabajan allí. En cambio, la cosa creo que va un poco mejor, ahora nos lo van a contar, en El Gasco, La Fragosa y Martilandrán. Allí en el puesto de mando que está vigilando todo ese incendio está José Luis Hernández, compañero nuestro de la SER en Radio Extremadura. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas, Iñaki. Pues un gran pirocúmulo es lo que estamos observando ahora desde este puesto de mando avanzado en la población de Pino Franqueado, correspondiente a ese flanco norte, noroeste, noreste, dependiendo de dónde sople el viento, que se está reactivando por los vientos y por las altas temperaturas que estamos teniendo a esta hora en la comarca de las Urdes. Rachas de viento de más de 30 kilómetros por hora, temperatura por encima de los 30 grados y menos de un 30% de humedad, nos hacen temer que, al igual que en la tarde de ayer, este incendio pueda ser convectivo y ese pirocúmulo está repartiendo pavesas a su alrededor, lo que complica mucho las labores de los más de 200 efectivos de extinción entre UME, Infoex, también Bomberos de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de las brigadas de refuerzo contra incendios forestales o los 23 medios aéreos que están actuando en este terreno de operaciones, que no pueden actuar de una manera eficiente y efectiva debido a que el pirocúmulo está generando sus propias corrientes de aire y podría poner en peligro las aeronaves. De momento son 700 las personas evacuadas de 10 alquerías de las Urdes, de los municipios de Pino Franqueado y de Nuño Moral, pero podrían llegar a más porque la propia población, el propio casco urbano de Nuño Moral tiene activo ahora mismo un operativo preventivo de evacuación si fuera necesario. Serían en torno a 400 habitantes más los que tendrían que salir de sus hogares censados, pero como siempre en verano se aumenta bastante la población en esta comarca de las Urdes. No es el primer incendio que vive esta comarca. Desde el año 2003 han sido sucesivos los incendios que se han venido desarrollando en las Urdes y, por ejemplo, nos contaba esta mañana en Hoy por Hoy el alcalde de Pino Franqueado que desde el año 2023 de las 14.000 hectáreas que tiene el término municipal ya han ardido 9.000 y quedan pocos. Son incendios no solo provocados sino intencionados, que se generan en cunetas, en zonas aisladas, donde no ven las torres de vigilancia, donde no hay poblaciones cerca ni viviendas cerca, para identificar quién ha sido el que ha prendido ese primer foco, que de momento, y son las estimaciones más iniciales, son más de 2.200 hectáreas las calcinadas en 24 horas. José Luis Hernández, muchísimas gracias por esta última hora tan detallada. Os deseamos mucha suerte y cualquier cosa pues nos pides paso. Un abrazo, Iñaki, así lo gracias. Y decía que también está la parte de la esperanza de la gente que nos dice: venid a los pueblos, hay vida, hay cosas maravillosas que hacer y además hay métodos de prevenir los incendios muy naturales. De 30 por 30,
personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30. Esas dos personas son Pablo Lumbreras, compañero de aquí del programa de La Ventana. Buenas tardes, Pablo. Buenas, Iñaki. Y Patricia del Río, ya lo han oído ustedes, lo ha dicho Julio López, que ellos se dedican a buscar talento por debajo de los 30 años, que no conozcamos los que tenemos ya 31 o 32 aproximadamente. Y que nos trae gente que decía yo que nos va a dar otra visión de lo que es el campo, precisamente desde Extremadura, y que nos van a presentar ya rápidamente. ¿Quién viene hoy de invitado a 30x30? Bueno, pues hoy te traemos a una persona que además yo creo que conoces, porque hemos estado hablando contigo antes y yo creo que de algo te suena. Te traemos a José Busto, que es un ganadero caprino y creador de contenidos de tan solo 20 años, cuya pasión consiste en cuidar de ni más ni menos que de 200 cabras que tiene a su cargo. Y para él, pues es una forma de vida y también casi parte de su familia. Pues sí, es que aunque solo tenga 20 años, cuenta con 116.000 seguidores en su cuenta de Instagram, que se llama José.elcabrero. Ahí reivindica su modelo de vida en el campo y la importancia de la labor del ganadero. Si os parece, vamos a escuchar uno de sus vídeos para que lo visualicéis. Jamás nadie me va a convencer nunca de que la ciudad es muchísimo mejor que el campo. Mirad, hoy, un sábado como otro cualquiera, voy con mis cabras a darlas de comer y me cruzo con un vecino y mirad lo que me ha dado. Un par de cajas de fresa y alas, ya tengo el almuerzo de hoy. Ahora cuando lleguemos a la orilla del río, las lavo, me las como fresquitas y ahí. Así que en la vida me vais a convencer nadie de que cualquier cosa es mejor que esto. Bueno, pero esto no es todo, porque Iñaki, yo creo que tú lo conoces también por otra rama, porque José también participa en el programa El Campo es Vida del Canal Extremadura. En este programa pues se dedica a mostrar el día a día de las nuevas generaciones pues trabajando en el campo extremeño. En este espacio no podía faltar nuestro invitado y vamos a escuchar un pequeño fragmentito de cómo cuenta su día a día en Canal Extremadura. En Don Benito parece que hoy somos los primeros en llegar a la finca, porque no hay ni rastro de nuestro cabrero y tampoco de sus cabras. José, ya estamos por aquí. Anda, ya me estáis esperando aquí. Claro. Que vengo aquí con mis escoltas hoy. Venga, vamos. Es fantástico. Tengo entendido que José Bustos tiene en su rebaño a una especie de cabra que está en peligro de extinción. ¿Qué tipo de cabra es esa? Sí, es una cabra única en España que está en peligro de extinción y esta cabra se llama Blanca celtíbera y, como dice Iñaki, está en peligro de extinción y quedan muy pocas en España, en Extremadura, y también unas poquitas en otras partes de España. José comenzó a cuidar esta cabra porque, además de parecerle muy bonita, quería evitar que esta especie desapareciera por completo. Vamos a escuchar cómo habla de su ganado. Crío cabra de razas autóctonas. Estoy intentando conservar una raza que está en peligro de extinción, que es la blanca celtibérica, y con ilusión, pues intentando tirar para adelante. Qué gusto, qué hombre. Yo lo he seguido mucho en redes y realmente se aprende de él, no solamente del campo, sino de la alegría de vivir la vida que a uno le toca. Vamos a sumarle entonces a la conversación. José Bustos Cabrero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Iñaki. Muchas gracias por estar en La Ventana. Cuéntanos, creo que esta era una ilusión desde que tú eras pequeño, que era una explotación de tus padres y dijiste, pues esta la voy a continuar yo, aunque creo que ya nadie trabajaba de la familia dentro de ella, ¿no? Exactamente, lo teníamos más como una afición o un hobby, pero yo desde chiquinino pues siempre lo he tenido claro, que eran cabras o nada. Y por ejemplo, claro, te hemos visto que te desenvuelves muy bien en el campo, te gusta mucho tu profesión y además la vives desde pequeño, pero en España tan solo el 13% de los ganaderos son menores de 30 años. Aquí te quería hacer yo dos preguntas. ¿Por qué los jóvenes no se animan a este mundo profesional? ¿Cuáles son los factores? ¿Y crees que hay un relevo generacional para este campo? Pues a ver, relevo generacional hay. Lo que pasa es que son menos los jóvenes que llegan a dedicarse a esto que los que piensan y quieren. Porque es un mundo bastante difícil, hay mucha burocracia y al final pues la gente se acaba cansando. Sí que es verdad que es un oficio bastante duro, aunque lo que queramos pintar como bonito tiene su parte bonita, pero también no deja de ser duro. Tiene sus madrugones también. Bueno, y sus días de fiesta trabajando, claro. Exactamente. Aquí no hay fines de semana, ni puentes, ni Navidad, ni nada. Hay que compaginarlo. Dices que es un trabajo duro, con mucha burocracia y claro, jóvenes como de tu edad o de la de Pablo, ¿no? A lo mejor vais a la universidad para aprender un oficio o dais algún tipo de formación académica, pero ¿a ti quién te ha enseñado a hacer la ganadería? ¿Quién te ha enseñado a tratar con estas 200 cabras que tienes tú?
Pues ellas mismas. A ver, yo pues lo he ido aprendiendo pues desde pequeño con mi padre, escuchando a otros ganaderos. Luego hice también un grado medio de producción agropecuaria, que ahí pues también aprendes, pero más que te enseña el día a día y los propios animales no te va a enseñar nadie. ¿Qué te enseñan exactamente en el grado de no sé cómo se llama? Agropecuaria. ¿Qué te enseñan exactamente? Pues ahí te enseñan un poco de todo, era un poco de ganadería y de agricultura, y pues te enseñan pues desde productos fitosanitarios, producción animal, producción vegetal, la alimentación animal, te enseñan un poco todo, pero al final pues la práctica es diferente y el día a día pues es lo que te va enseñando de verdad. Hemos escuchado al principio, José, diciendo que nadie te puede convencer de que la ciudad es mejor del campo, pero ¿qué pasa cuando hay una urgencia hospitalaria, cuando se necesita un médico, una farmacia? ¿Entonces sigues pensando lo mismo? Pues a ver, no tanto, pero sí que es verdad que si no nos quedamos nosotros, al final esos servicios, los pocos que hay, se acabarán yendo. Entonces no podemos irnos todo el mundo porque si no, además luego ahora en agosto, cuando venga la gente a la fiesta, entonces ya sí que, si nos vamos nosotros, ya sí que no hay recursos ni para la semana de fiesta, vaya. Te iba a preguntar, José, escuchando el incendio de las Urdes y como antes hablábamos de los incendios, si, bueno, tú crees, porque al final tú divulgas por una cuestión aritmética para más gente de ciudad que para campo, porque hay más gente que vive en entorno urbano, ¿no? Pero tú sientes que tu audiencia, en tanto divulgador, siente realmente, entiende como tú lo puedes entender, pues igual que un incendio, pues cualquier otra cosa derivada de la vida en el campo. Es decir, es difícil divulgar estando donde estás e intentando dar pues pistas e incluso bueno, pues cómo se vive allá donde tú vives desde el entorno urbano. ¿Tú crees que hay mucha distancia más allá de lo físico con ellos o crees que se meten y empatizan con todo lo que ocurre en el campo hoy en día? Pues yo creo que empatizan bastante. Bueno, como se suele decir, a buen entendedor, pocas palabras sobran o algo de eso así. Pues al final la verdad es que empatizan bastante y gracias a los jóvenes que estamos en el campo y que enseñamos nuestro día a día a través de la tele y de las redes sociales y demás, pues le acercamos a la gente que no tiene esa oportunidad de conocernos, pues le acercamos como es nuestro día a día, como son nuestros oficios, y creo que al final pues se acaban poniendo en nuestra piel un poco y acaban entendiendo pues cómo llegan esos productos a elaborarse, vaya. Y José, antes hablaba Pablo de tus madrugones, así que yo quiero que nos cuentes a nosotros y a todos nuestros oyentes cuál es tu día a día en tu trabajo y sobre todo cómo se relaciona con tu vida social, ¿no? ¿Cómo es tu vida diferente a la de tus amigos, tus familiares, que también pues algunos serán de tu edad y tendrán contextos completamente diferentes a los tuyos? Sí, a ver, hay que apañársela, porque bueno, los días pues que uno quiere salir o que tiene algún evento o algo, pues tiene que andar corriendo para echar de comer a los animales porque ellos comen todos los días y pues hay que levantarse antes o hacerlo todo más rápido o simplificar la tarea, pero al final lo primero es lo primero. Si quieres salir de fiesta, lo primero son los animales. Y hay días pues que a lo mejor no te da ni tiempo, quedas y o vas tarde o directamente ni vas porque ya se te lía la cosa y esos días que llevas prisa, los animales se comportan diferente, te la lían, se te escapan y ya pues va el día torcido. Hablabas con Arturo de las redes sociales, pero ¿por qué te impulsó para meterte en este mundillo de las redes sociales y divulgar todo tu contenido que vas sabiendo y vas aprendiendo de las cabras y del campo para que lo vean otros jóvenes? ¿Qué te impulsó a hacer ello? Pues me impulsó la misma gente que me ve, básicamente me obligaron porque yo subía, pues nada, tenía 4 seguidores y subía pues, fotos y vídeos de las cabras, pero sin yo hablar y sin salir ni nada. Me hablaron los del Campus Vida, hice el casting, les gusté, empecé a salir ahí y a raíz de ahí ya por las redes sociales, por la tele, la gente pedía más y más vídeos y más y ya me han metido tanto que ya no hay manera de tirar para atrás. Estás enganchado ahí, se estaba refiriendo al programa que decíamos antes del canal Extremadura. Sí. Ese programa. Y entonces ves que, por ejemplo, hay mucha audiencia que demanda estas cosas, porque a veces pensamos que los jóvenes solo nos vamos a la ciudad y solo nos preocupamos por cosas de las ciudades, pero que en las redes sociales también triunfa ver cómo se ordeña una cabra, ¿no? Sí, bueno, les encanta, y sobre todo los cabritos en las épocas de pariera, madre mía, les encanta, porque al final cada uno tiene su personalidad, entonces ahí es un programa muy transparente que enseñamos el día a día tal y como es. Entonces a la gente pues le gusta esa naturalidad.
Están cansados de tanto postureo. Antes hemos mencionado a esta especie de cabra que está en peligro de extinción, que la tienes en tu rebaño. Y yo tenía 2 preguntas, porque bueno, quería saber por qué decides criar a esta especie tan única en España, y también por qué hay tan pocos ejemplares, por qué es esta cabra en concreto es la que está en peligro de extinción. Bueno, no es esta cabra en concreto porque, os voy a hacer un pequeño resumen para quien no lo entienda. Pues en España hay, no sé si son más de 20 razas autóctonas de cabra. Y pues de esas 20, no sé si era el 80% o el 90% están en peligro de extinción. Entonces es algo global que ocurre en la ganadería de caprinos en España, pues que nuestras razas están en peligro de extinción porque cada vez hay menos gente que las quiere criar, su manejo es más extensivo y ya pues la gente no quiere andar tanto por el campo con los animales, prefiere pues al final pues yo los echo de comer, los dejo en el corral en la nave y yo me voy y están más tranquilos y menos preocupaciones. Pero al final pues está desapareciendo un montón de razas que al final son parte de nuestra historia y que hemos llegado a día de hoy a ser lo que somos gracias a todas estas razas y todos estos animales. ¿Conoces a mucha gente, José, que ha seguido tu camino? Muchos jóvenes que se han ido de la ciudad al campo y se han dedicado ahora, por ejemplo, a la ganadería o a la agricultura, ¿cómo haces tú? Pues sí, conozco a varios y de hecho gracias a las redes sociales, porque muchos de ellos se abren su perfil, empiezan a enseñar su historia y te das cuenta de que hay más locos como tú. Entonces pues sí que hay bastante y me alegra, la verdad. Qué maravilla de todo lo que haces. Yo invito a todo el mundo que vaya a seguirte en las redes sociales, José Bustos, porque es divertidísimo. Pablo, última pregunta, venga. Una última pregunta y en relación con la actualidad que veníamos contando al principio del programa. En Extremadura, en tu tierra, está habiendo en estos momentos incendios. ¿Es verdad que las cabras son un buen aliado contra los incendios? ¿El pastoreo es un buen método, es eficaz de prevención contra los incendios? Sí. Es así, y bueno, se dice que las cabras extinguen los incendios, las cabras no los extinguen, las cabras los previenen y pues al final pues un monte vivido, un monte pastoreado, pues al final tiene menos riesgo de que si hay incendio, pues que no pase a ser un gran incendio y arrase pueblos y llegue a estas magnitudes que estamos viendo este verano que son, vamos, unas catástrofes. José Bustos, ¿qué es lo que habría que darte a ti para que dejases de criar tus cabras? ¿Cuánto dinero? Ni por todo el oro del mundo. Lo siento. No lo intentéis, que no va a funcionar. Y además no lo queremos intentar. Ha sido un gusto conocerte, José Bustos, cabrero extremeño, que yo ya digo que invito a que todo el mundo vea sus vídeos, da igual si en la televisión o a través de las redes sociales, porque son una verdadera escuela de vida y una escuela profesional. Gracias por haber estado en La Ventana en 30x30. Muchas gracias a ti, Iñaki. Y a vosotros, Pablo Lumbreras, Patricia del Río, muchas gracias porque esta propuesta ha sido divertidísima y fantástica y, por cierto, que muy necesaria. Volvemos enseguida, que vamos a hacer algo que parece una virguería, que es despedir a alguien que ha fallecido, pero entre risas. La Ventana. Laughing in rhythm.
Jorge Blas, mago y de los mejores de España. Buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Yo ya sabes que no soy ni mago ni adivino, pero creo firmemente que si Juan Tamariz hubiera podido elegir su propia despedida en este programa de radio, preferiría que lo hubiéramos despedido con estas carcajadas que con penas. Sin duda, porque él era pura alegría. Un gusto, además siempre verle con ese talante que parece que no estaba haciendo magia, que estaba haciendo humor y que de paso te la colaba y en realidad nunca sabías en cuál de las dos cosas estaban. ¿Tú qué es lo mejor que has aprendido del modo de manejarse en el escenario, esa interacción con el público, ese tenerlos entretenidos digamos, en lo físico para que no vean el truco, pero también en lo anímico? ¿Qué aprendiste de él? Bueno, todo, la verdad es que Juan ha sido un maestro y un genio y era alguien que te atrapaba, como bien dices, ¿no? Te atrapaba, te conseguía llegar a un nivel de emoción, pues eso, que solo los grandes genios consiguen, ¿no? Y bueno, era un talento increíble en la magia, pero un bestia a nivel comunicación. Era una pasada cómo conseguía que un teatro entero se rindiera a sus pies con una simple baraja de cartas en las manos. Jorge Blas, hay que decirlo, es que fue literalmente uno de sus pupilos porque fue a la escuela de la hija de Juan Tamariz y estuvo allí. ¿Qué fue lo primerísimo que recuerdas de entrar por la puerta de aquella escuela de magia? Bueno, yo tenía 12 años y entré un día y estaba allí. Y entonces me quedé pegado, claro, me quedé asombrado y le pregunté cosas, balbuceé muy nervioso algunas veces, pero desde ese momento ya fue generoso. Desde ese momento me recomendó un libro, me dijo, mira, puedes venir a este curso, puedes hacer esto, hay espectáculos en la Sala Galileo, en el Café del Foro, en lugares míticos, ¿no? Y yo empecé a ver con 12, 13 años a Pepe Carroll, a Juan, a Anthony Blake, a todos estos grandes y claro, pues desde ese momento ya fue mi maestro. Yo he aprendido todo de él y sigo aprendiendo, porque es lo bueno de los maestros, que dejan un legado que nunca se acaba, ¿no? Dejan un legado y unas carcajadas que no vamos a olvidar nunca. Muchos le recordaremos siempre así. El padre y la madre se aman tanto que no se quieren separar. Pero si llevan tanto tiempo ahí, algo habrá pasado. Y entonces, en tu propia mano, cuando yo te diga yo, ya, abres así la mano, no le des la vuelta, abres así la mano cuando yo te diga ya. Ponla ahí, todavía no le des la vuelta, la abres cuando yo te diga. Abre, a ver qué ha pasado. Su violín imaginario y su chanta tachán. Bueno, tú sabes que él no era capaz de hacerlo siempre, o sea, eso le salía. ¿Ah, sí? Era una cosa que, sí, porque mucha gente, cuando le hacía entrevistas en televisión, le decía, ¿puedes hacerlo del violín? Decía, no, eso yo no lo puedo hacer, eso sale. Cuando estoy muy contento en el escenario y sale el juego, pues de pronto un día lo hice y ya, pero no es algo que él hacía habitualmente, ¿no? De hecho, cuando estás cenando con él un día en un restaurante tal, era una persona seria, ¿no? Nada que ver con esto que escuchamos, ¿no? Era muy reflexivo, muy tal. Entonces, eso chocaba mucho a la gente, ¿no? Decía, pero tú no gritas, ya. No, hombre, no, en la vida normal no, en el escenario sí. Es que justamente, Jorge, encantado de saludarte. Yo Arturo Lezcano, perdóname, que no se ha dado... Sí. Exacto. Es que iba a preguntarte exactamente eso, ¿no? Porque los que crecimos con Juan Tamariz, bueno, escuchando esa maravilla como lo escuchábamos ahora o viéndolo en los programas de televisión, entre el humor y el ilusionismo, esa gran palabra además, ¿no? Que es el ilusionismo, uno se pregunta, ¿cómo es fuera de la escena? ¿Cómo era? Sabemos que tenía muchísimas cosas de teórico, de filosofía y muchísimas cosas, pero ¿cómo era fuera de la escena realmente? Bueno, pues era una persona de verdad que despertaba una ternura increíble. Tú ibas con él por la calle y te paraban 1000 veces y gente que le decía, oye, eres mi infancia, eres... O sea, es verdad, es que es una pieza clave de todos los que tenemos pues más de 40. Hemos crecido viendo a Juan y es una figura que es entrañable, ¿no? Para todos. Y luego a nivel mágico hay que destacar que no solamente era ese artistazo, ese genio de la escena, era un estudioso, un filósofo de la magia, pensador que ha revolucionado la magia desde dentro. O sea, sería como un Bob Dylan de la magia, de verdad, porque fíjate, sus libros se traducen a más de 17 idiomas. Ha escrito, vamos, decenas de libros y los que quedan, porque estuve hace 2 semanas con él y estaba escribiendo 5 libros a la vez en la residencia donde estaba. O sea, que queda todavía legado
por sacar y por publicar. O sea, que dentro de 5 años en Corea, un mago abrirá un libro de Tamariz en coreano y puede que aprenda cosas nuevas, ¿no? O sea, que es algo increíble. Matías Vallés. No, que está ligado a la pantalla de televisión clásica, es decir, es de los 10 o 12 personajes que tenemos siempre metidos en aquel cuadrilátero. Y en el ejemplo que habéis puesto se percibe perfectamente que en sus manos la magia parecía natural, es decir, la despojaba de grandilocuencia sin perder el encanto. Pero claro, yo hay una cosa aquí, Jorge, que te quería preguntar, porque existe el riesgo cuando se dice virtudes humanas, pues eso, entrañable, afectuoso, pero que esto suplante el trabajo. Es decir, ¿cómo podrías analizar técnicamente lo que significaba Juan Tamariz? Bueno, pues a ver, a nivel teórico es increíble el legado que deja. Hay libros enteros solo de teoría mágica, de cómo jugar con la psicología del espectador, con la memoria, con la percepción. Hay un libro dedicado a las emociones que produce la magia y es un libro muy grande. El Arco Iris fue uno de los últimos, traducido a varios idiomas también. O sea, desde luego la forma de entender la magia, de estudiarla y de presentarla en público ha cambiado con Juan. O sea, es algo que ayer recibí un mensaje de David Copperfield, por ejemplo, que nos decía, desde Estados Unidos sentimos la pérdida del último gran maestro, y es que es verdad, lo consideraban en todo el mundo como el último gran maestro que quedaba en la magia. Jorge Blas, tuve la suerte de ir a verte hace 2 o 3 semanas. Sí, en el castillo. En el castillo de Pedraza, que es una joya por el castillo, pero también es una joya el espectáculo que montaste allí, Los secretos del castillo, que era una preciosidad, porque te iban llevando por distintos lugares del castillo, te iban haciendo trucos, y al final uno acababa en el patio del castillo fantásticamente, cenando, tomando una cerveza, viendo un atardecer esplendoroso y encima disfrutando de la última parte, que era tu propio show. Yo quería preguntarte, en aquel show, ¿yo qué cosas vi que tú pudieras decirme? Estas son muy de Juan Tamariz. Pues mira, en ese show yo, por ejemplo, hice un juego con 3 monedas que volaban a un cofre de cristal. Es verdad. Y es verdad que yo estaba bloqueado con ese juego y hace un mes estaba con Juan reunido, le dije, quiero hacer este juego que es del siglo XIX, nadie lo ha hecho y tal. Y me dio 3 claves que cambiaron completamente el juego. Y tú pudiste ver el efecto y tal, y eso fue gracias a Juan. Y luego muchas otras cosas, a la forma de construir los espectáculos, de llevar al espectador por donde quieres, de crear esa sensación de imposible, ¿no? De que lo que estás viendo no puede ser, pues todo eso, que es lo más importante de la magia. Lo de menos es el truco, lo más importante es esa psicología que os hace ver y creer que estáis viendo algo que es imposible, ¿no? Y eso Juan profundizó muchísimo. Que me ha impresionado el homenaje que le brinda David Copperfield, que es un poco la antítesis desde el espectáculo de la magia, ¿no? Pero hay una cosa que también me sorprende de lo que estás hablando. ¿Los magos os confiáis los secretos unos a otros? ¿Hay una cooperación entre vosotros? Bueno, desde luego, y hay una muy buena camaradería, y Juan es responsable de eso. Él me contó hace poco, en una de las últimas charlas, que cuando él fue a Chile, por ejemplo, a la televisión, y le llevó un manager allí, le dijo, mira, te he sacado por otra salida del aeropuerto, porque había 20 personas con barajas magos que son la competencia y te querían ver. Y Juan le dijo, no, si son mis amigos, y he quedado a cenar con ellos, o sea, que vengan. O sea, eso es un poco la filosofía que tenía Juan. Él iba a cualquier parte del mundo y eso es algo que hemos heredado de él, y los magos tenemos una muy buena comunidad mágica, o sea, que nos juntamos, hablamos. Y Jorge, si tuvieras que elegir un recuerdo que te quede de Juan Tamariz, ¿sería un truco o sería algo apartado de lo profesional después de todo lo que has hablado sobre él? Sé que es difícil la pregunta porque uno dirá, bueno, sobre todo dedicando a lo que te dedicas, pero dime uno con lo que te quedes. Bueno, pues mira, me acuerdo, por ejemplo, esto demuestra el punto en el que él vivía la magia, ¿no? E íbamos a Cádiz a verle siempre y él no conducía, entonces llevábamos el coche y entonces decíamos, queremos ir a tal sitio, Juan. Y él decía, ¿por dónde se va? No, por donde quieras. Esto era antes de los GPS. Decía, elige la calle que quieras. Y entonces elegías una calle y ahora ¿por cuál quieres? ¿Por la derecha o por la izquierda? Y tú ibas eligiendo y llegabas siempre al sitio. O sea, hasta ese punto él hacía magia. O sea, trasladaba la magia a cualquier momento de la vida y le salía siempre, porque siempre acabábamos en el destino adecuado eligiendo la dirección que quisiéramos. Imagínate. Jorge Blas, ilusionista, mago, buena persona también, y además una de las personas que más de cerca conoció a Juan Tamariz en los últimos años. Muchísimas gracias por haber estado en este pequeño homenaje. Un abrazo gigante. Un abrazo gracias, y muchas Iñaki. gracias.
amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. Todavía con Matías Vallés y con Arturo Lezcano. Quería preguntaros si vosotros habéis estado siguiendo el juicio que se está haciendo contra Meta estos días en Estados Unidos, que tiene varios vectores. Uno es, primero, que son 3 estados que están litigando contra Meta, que es la compañía que sepamos desde Facebook, de Instagram, de WhatsApp, y están litigando fundamentalmente por esas técnicas, digamos, adictivas que están perjudicando la salud mental de los niños, aparte de robándoles mucho tiempo, de los menores, por problemas de la privacidad de los datos. Si vosotros fuerais el abogado acusador, ¿de qué sería la primera cosa que les acusaríais por el uso que vosotros veis en los niños que tenéis alrededor? Sí, a mí me interesa también por un factor geográfico, porque ahora sé por qué Mark Zuckerberg no está en Mallorca a bordo de su yate Launchpad, ¿no? Porque está en California defendiéndose de un proceso de las 2/3 partes de la población de Estados Unidos que le piden $1 billón. Y en lo que dices que es muy correcto es esto. Nos gusta que sufran los gigantes, esto no lo podemos negar, que lo pase un poco mal Zuckerberg, que lo pase un poco mal Gates, que lo pase un poco mal los de Google. Ahora, aquí también hay un elemento de autocrítica, es decir, el fundamento de este proceso es lo que llamamos genéricamente redes sociales y YouTube, etcétera, son tan dañinas como fueron en su día el tabaco o como fueron en su día los opiáceos, fentanilos, etcétera. Estamos hablando de esto. Por tanto, lo que no podemos es descartar solo... No, entonces, que los adolescentes no fumen. No. Hoy en día el tabaco, ver a una persona fumando es una cosa casi infamante, ¿no? Casi que le degrada directamente. Entonces, tendremos que replantearnos todo, no solo los adolescentes, sino también como adultos, qué hacemos con este uso y abuso de la red social. No, y llevado al juicio, al mundo de los juicios, además, yo me lo imagino efectivamente como aquellos grandes juicios contra las grandes empresas tabaqueras en los 90, y además me lo imagino un poco con esa grandilocuencia del cine, ¿no? Hollywoodiense. Así que si yo fuera el abogado acusador, por lo menos le diría que pusiera las barbas a remojar, porque cuando se ponen serios varios estados con algo que como dice Matías, inmiscuye a tanta población, no solo a los jóvenes, que se cuide Zuckerberg y a lo mejor no vuelve a Mallorca, ¿eh? El que sabe todos los detalles es el corresponsal del diario El País en Washington, en Jesús Cérvulo González. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias por atendernos unos minutos. Exactamente la acusación, ¿en qué puntos incide? Pues mira, realmente piden 2 cosas. Piden una indemnización millonaria de entre 200.000 millones de dólares y 1,4 billones con B de dólares. Y en segundo lugar, los fiscales también exigen cambios en el software, en el sistema tecnológico de Facebook e Instagram, para proteger mejor a los usuarios más jóvenes, a los adolescentes, que es sobre lo que circula el caso, ¿no? El daño que las redes sociales están haciendo sobre la salud mental de los jóvenes, que les acusan de crear adicción y de crearles problemas por el uso continuado de sus aplicaciones. En la práctica ellos piden algo muy concreto, es decir, que desaparezca el scroll infinito, que los criterios de registro sean estos y no estos otros, que las comprobaciones acerca de la edad de los que se inscriben o de los que publican sean unos u otros, o no se piden cosas tan concretas. Sí, efectivamente, piden cambios drásticos en la aplicación de las redes sociales. De hecho, el juicio es considerado un juicio determinante para el futuro de estas plataformas, ¿no? Los fiscales
Piden reforzar el mecanismo de advertencia. De hecho, en Estados Unidos ya estamos viendo cada vez con más frecuencias anuncios de las propias redes sociales anunciando o informando sobre los riesgos que tienen para los menores el uso y anunciando o informando sobre las posibles herramientas que tienen los padres para restringir el uso. Por tanto, los fiscales lo que piden también es reforzar el control parental, que es este mecanismo que tienen las plataformas Facebook o Instagram para restringir el contenido de los menores. También piden limitar el tiempo de uso. Hay una reciente sentencia de Nuevo México del mes pasado que multó a Meta con casi $1.000 millones y el juez lo que hizo fue imponer una restricción de 90 minutos al mes, 90 horas mensuales, sí, a Meta para uno de los denunciantes que impuso esa restricción. Además, los fiscales también piden prohibir el scroll, como decías antes, esta práctica de bajar infinitamente la pantalla que mantiene pegados a los usuarios indefinidamente. Eliminar el botón de me gusta para los menores de 18 años y eliminar los filtros de belleza, ¿no? Que pueden crear patrones de conducta y problemas de salud mental porque distorsiona la imagen de muchos de los jóvenes, ¿no? Además, se ha comprobado que cuando los gigantes tecnológicos, los señores tecnofeudales, tienen que educar a sus hijos, ellos sí son muy restrictivos en el uso de pantalla. Bill Gates dijo que hasta los 14 años sus hijos no tenían teléfono móvil, no se cenaba o se comía en la mesa con los teléfonos, con las pantallas sobre la mesa. Peter Thiel, otro de estos gigantes, uno de los mayores soportes de Trump, dice que sus hijos 1 hora y media de pantallas a la semana. Es decir, ellos mismos, cuando tienen que aplicar las doctrinas adictivas que consiguen con sus redes sociales, también lo dijo Zuckerberg, son totalmente restrictivos y no quieren que sus hijos, por decirlo así, se envenenen, no tienen tanto respeto por el resto de la población. Y hay una cosa que alguien pensará, bueno, ahora no me insultarán en las redes porque ahora esto lo va a prohibir, y no es así, porque no se ataca por el lado de la libertad de expresión. Es decir, Bill Clinton en el 96 permitió que las redes fueran plataformas, es decir, meros intermediarios, y si querías quejarte, ve a protestar a quien te ha insultado y no al medio, como ocurre, por ejemplo, con la prensa, sino que han ido por la adicción, por los opiáceos, por el tabaco. Es una repetición de estos mecanismos. En el juicio de Nuevo México estamos hablando de una niña de 9 años que sufrió depresión por la ansiedad que tenía de conseguir los famosos likes de Meta de Facebook. Qué horror, Arturo. Sí, no, que yo me imagino que la piedra de toque en todo esto es realmente si existen pruebas de que Meta, en este caso, y detrás vendrán otras empresas, sabían que se perjudica la salud mental de los jóvenes y no jóvenes, ¿no? Creo que ellos aducen que no hay pruebas. Entonces me da la sensación como que esta película ya la hemos visto, como decíamos, con el tabaco, y que es cuestión de tiempo demostrar, pero no sé si hay una demostración que lleve a sentar jurisprudencia sobre esa adicción y ese perjuicio para la salud mental. No sé si eso es realmente lo que, el nudo un poco gordiano de todo este juicio. Se lo pregunto a Jesús, sobre todo, ¿no? Pues sí, es una de las claves del juicio. Era estremecedor escuchar ayer a la fiscal adjunta de California, que fue la que presentó el caso ante la jueza, decir que evidentemente Meta conocía todos estos riesgos, que incluso experimentó con la mente de los niños, buscando métodos para mantenerlos más tiempo pegados a las pantallas, para crear esa adicción, y eran desgarradoras las palabras, ¿no? Cómo lo expuso, de forma muy lenta pero muy contundente. Cuando hablabais antes de juicios hollywoodienses y que recuerdan a las películas, este desde luego es uno de ellos. La puesta en escena de ayer de la fiscal general de California fue impresionante, la verdad. Jesús, quería preguntarte una cosa maliciosa, que es, ¿a quién puede interesarle que gane el juicio Meta, o sea, que no lo pierda, que no sufra restricciones? Estoy recordando casos como, ¿cómo se llamaba? Cambridge Analytics, o que era aquello de que alguien se estaba beneficiando de todos los datos que estaban recopilando las redes sociales. En fin, ¿a quién puede interesarle, incluido el gobierno de Estados Unidos, que no se pierda este juicio de Meta? Que Meta lo gane. Este juicio, ante todo, tiene un alcance. Pero si hay alguien que le puede perjudicar es al Partido Republicano y a los partidos extremistas de todo el mundo. Meta y sus accionistas conocidos, son donantes generosos del Partido Demócrata y de la campaña de Donald Trump para las pasadas elecciones, y de candidatos republicanos para las elecciones de medio mandato que se van a celebrar ahora en 3 meses. Además, Meta es una de las compañías de Silicon Valley conocidas
por ser disruptoras normativas, ¿no? Que ponen a prueba las normativas para beneficiar al máximo su negocio. Y por eso Meta está envuelta en tantos escándalos como los que mencionamos antes de Cambridge Analytica, pero también se les acusa de no moderar los comentarios en redes o de permitir la existencia de grupos violentos o conspiranoicos y de mensajes extremistas. Por lo tanto, si finalmente se condena a Meta y tiene que implementar medidas para restringir el uso, el consumo de tal, seguramente estos grupos extremistas, radicales y más conservadores se van a ver perjudicados. Yo iba a decir que también un poco pensando, ¿no? Y también como padre, que siempre, digamos que estas empresas ahora dicen que es responsabilidad parental, ¿no? Un poco el uso de las redes sociales. Y entonces, claro, uno se pregunta, yo creo que lo comentábamos algún día aquí, ¿no? Dentro de 20 o 30 años, cuando vean a niños del 2025 comer frente a una pantalla, dirán, pero qué locos eran nuestros padres que nos dejaban hacer esto, ¿no? Es como si las empresas tabaqueras dijeran, bueno, si fuman los niños, está en manos de los padres. Esto forma parte de la estrategia de defensa de Meta. Sé que en un principio sí, pero no sé si esto realmente puede servirles de acicate para decir, bueno, nosotros somos una empresa, pero todo el mundo está libre de usarlo de una manera o de otra. No sé si me explico. Jesús. Pues sí, Meta básicamente alega tres cosas. Una, que está amparada por la primera enmienda, por la ley que ampara la libertad de expresión, que en segundo lugar que le protege el artículo 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, fíjate en el nombre de la norma, que es la ley aprobada por Bill Clinton entonces, que eximía a las redes sociales del contenido que se publica en sus plataformas. Y en tercer lugar, Meta lo que dice es que ellos ya tienen mecanismos para proteger a los menores, que tienen instrumentos como el Instagram Teens, por ejemplo, en el que se protege o se endurece la privacidad de los menores y se prohíbe los mensajes de desconocidos, que tiene suficientes instrumentos y que además, si los chavales se crean cuentas paralelas para eludir los controles, pues que es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad de ellos. Efectivamente, Meta lo que está culpando es al usuario y no hace un ejercicio de contrición para reconocer su responsabilidad, ¿no? Jesús Sérvulo González es el corresponsal del diario El País en Washington. Muchísimas gracias por habernos dado todos los detalles que nos hacían falta para comentar esto que está tan en nuestro día a día, que es un pleito contra Facebook, Instagram y WhatsApp. Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y a Arturo y Matías, no os vayáis, que todavía tengo que haceros una pregunta más, una pregunta muy personal. Todavía con Arturo Lezcano y Matías Vallés. Esta canción está diciendo Ringo Starr. Cada vez que veo esa fotografía en la que estamos juntos me recuerda a los lugares a los que solíamos ir juntos. Todo esto lo introduzco porque hoy es el Día Internacional de la Fotografía y yo quería preguntarle a Arturo y a Matías cuál es su foto preferida de su propia vida. No digo la foto famosa que todos hemos visto en algún lugar, sino la foto a la que más cariño tenéis de todas las que tenéis de vuestra vida, personal o profesional. Pues mira, yo una suite del Hotel Palace a solas con Margaret Thatcher, y entonces estando los dos juntos, solo salvo el momento de la fotografía, después el fotógrafo nos dejó a solas, le digo un protocolario, me ha gustado mucho su libro, que era el libro que me iba a presentar, y entonces esta persona que se decía que era un Ronald Reagan con testículos, que no tenía principios, que era durísima, me dice un candoroso, ¿de verdad que le ha gustado mi libro? Y entonces yo entendí todo lo que acabamos de discutir de Facebook. Esto es lo que estamos hablando, somos muy sensibles a los halagos. Arturo. En mi caso, yo una foto familiar, en el colo, decimos aquí, en el regazo de mi abuela, Lila, y ahora estaba pensando en lo profesional, mientras escuchaba a Matías, y hay una foto a la que vuelvo recurrentemente de mi época de corresponsal, que siempre me llama la atención porque digo, cuando tú estás dentro, en este caso era un terremoto en Haití, junto a mi compañero Francho Barón, por cierto, colaborador de esta casa muchos años, estábamos delante de una destrucción tremenda, pero sin embargo la foto no refleja eso, ¿no? Y eso es lo que nos pasaba y lo que nos pasa normalmente a los periodistas, de que estamos metidos en desastres naturales y no naturales y a veces no nos damos cuenta de la dimensión, ¿no? Pues el viernes aquí en La Ventana, en esa sección que llamamos Verano del 36, hablaremos de los brigadistas y traeremos precisamente a una gran fotógrafo que es Sofía Moro y que nos hablará de todos los brigadistas internacionales que tuvo delante, que fotografió
y que hoy celebramos, una profesión que celebramos hoy con el Día Internacional de la Fotografía. Enseguida los servicios informativos y luego Diego Galaz. Arturo Lezcano y Matías Vallés, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.